Hola, mi nombre es Dayana Muñoz, soy de la ciudad de Popayán, estudiante de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Pertenezco al semillero de investigación de minería de datos, SINDATA. Mi proyecto está titulado como modelo de Machine Learning para la detección de eventos de marcha humana, identificado con el código 3992. Empezaré dando una breve descripción sobre la marcha humana, para después centrarme en la investigación y los resultados del modelo. La marcha humana es un proceso de locomoción con apoyos bipodales y monopodales. Es descrita como un movimiento corporal humano constituido por patrones y factores motrices alternantes, rítmico de las extremidades y del tronco, que determinan un desplazamiento hacia adelante. Esta marcha requiere de un proceso de desarrollo y automatización, es decir, el ser humano necesita de un tiempo para fortalecimiento y equilibrio que se va desarrollando durante los primeros meses, hasta realizar esta acción involuntariamente. El ciclo de la marcha maneja 8 fases. Fase número 1. Contacto inicial. Es el momento cuando el talón hace contacto con el suelo. Es la fase que inicia y termina el ciclo. Fase 2. Respuesta a la carga. El pie realiza contacto total con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a la extremidad. Fase 3. Soporte medio. La extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie. La transferencia del peso se da gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. Fase 4. Soporte final. El talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Fase 5. Prebalanceo. Transición entre la fase de soporte y la fase de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. El peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a la otra. Fase 6. Balanceo inicial. Inicia cuando los dedos del pie se despegan del piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. Fase 7. Balanceo medio. El músculo continúa avanzando y la rodilla, que ha alcanzado la flexión máxima, ahora se extiende de manera que el pie permanece despegado del suelo y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Balanceo final. Inicia con la posición vertical de la tibia, continúa a medida de que la rodilla se extiende completamente y la extremidad se prepara para aceptar la carga durante el contacto inicial. Cada marcha posee diferentes variables como longitud de paso, ancho de paso, longitud de zancada, ancho de zancada, velocidad, aceleración, cadencia, entre otros. Diferentes investigaciones han determinado que la marcha es una de las acciones más complejas efectuadas por el ser humano. Haciendo uso de la biomecánica, se puede describir los movimientos y estudiar las fuerzas ejercidas por los músculos. Como también es importante estudiar el patrón de marcha de un individuo, ya que estos son indicadores de varias patologías, trastornos de movimiento, entre otros, y sirven como base para que los expertos en la salud propongan planes de rehabilitación y métodos preventivos para problemas motores. Es decir, que la marcha se ve afectada por muchos factores adquiridos durante el desarrollo y el paso de los años de cada individuo. Por este motivo es difícil analizar a través de métodos cotidianos debido a la gran cantidad de información que se obtiene de ella. Por lo tanto, es necesario hacer uso de algoritmos y técnicas de Machine Learning para medir y analizar los diferentes eventos que son generados durante el estudio de esta, con el objetivo de prevenir y detectar diferentes alteraciones presentes en la marcha que puedan ser de utilidad en diferentes áreas del conocimiento. Para esta investigación, se utilizó un conjunto de datos biomecánicos obtenidos mediante un sistema óptico de captura de movimiento de 8 cámaras Vicom, con una tasa de muestreo de 100 Hz, con participación de 12 adultos jóvenes
con edad de 23 a 25 años, con una altura comprendida entre 1.68 a 1.70 metros, una masa corporal de 66 a 71 kilogramos y un índice de masa corporal de 23 a 26 kilogramos sobre metros cuadrados. Cada uno de ellos realizó 7 marchas en una pasarela de 8.5 metros. Todos los participantes tienen género biológico masculino. El dataset está conformado por 245 variables, las cuales hacen referencia a las coordenadas cartesianas de las trayectorias correspondientes a los marcadores reflectivos utilizados por los participantes. Además, incluye las variables de identificación del participante, del número de la marcha, el tiempo y la clase de evento. Para el análisis de los datos se utilizó el software R, versión 4.0, con el propósito de implementar algoritmos de clasificación que permitieran identificar entre los 5 eventos posibles. Un evento: golpe de talón izquierdo, levantamiento de dedos izquierdo, golpe de talón derecho y levantamiento de dedos derecho. El algoritmo de clasificación que se aprobó fue la técnica de Machine Learning Random Forest, también conocido como bosques aleatorios. Es uno de los modelos de clasificación más utilizados en estadística y análisis de datos por ser un método rápido, eficiente y fácil de interpretar. Para la construcción del modelo se generaron 2 muestras aleatorias teniendo en cuenta el número de instancias que contiene el dataset. La primera representa el 70% y es considerada como la muestra de entrenamiento INVA, y la segunda equivale al 30% y es nombrada como la muestra de prueba O of VAP. El modelo es entrenado con el 70% de los datos, haciendo uso de parámetros fundamentales como AnyTree, número de árboles que conforman el bosque con un valor de 1500, y mTree, número de variables o predictores que se presentan en cada nodo, equivalente a 6. Este bosque aleatorio es puesto a prueba con la muestra de O of VAP con el objetivo de predecir las clases pertenecientes a dichos registros. La ejecución de este algoritmo permite obtener la importancia de las variables según el índice de Gini, matrices de confusión, validación y estimación del modelo. Luego de la ejecución del modelo con los respectivos parámetros NTree y mTree, se obtiene la estimación de la tasa de error, la cual tiene un porcentaje del 5,14. Esta se calcula usando las observaciones que se encuentran fuera de la bolsa, además de una matriz de confusión que intenta predecir la variable clase. En la imagen se muestra un modelo que intenta predecir las variables clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, las cuales fueron obtenidas de los eventos generados por la marcha. La imagen puede ser interpretada de la siguiente forma. La línea color negro simboliza la estimación de error, la cual tiene un porcentaje del 5,14%. La línea color rojo representa la clase 0 y esta es la que no genera evento y posee un error del 2,75%. La línea color magenta es la clase 1 y tiene un error del 13,7%. La línea color azul rey es la clase 2 y tiene un error del 14,71%. La clase 4 es la línea color verde, tiene un error del 13,71%. Y la clase 3, que es la línea color azul agua marina, posee un mayor error del 15,31% respecto a las demás clases. De las 245 variables que se presentaron al modelo Random Forest, fueron seleccionadas 5 de las primeras más importantes según el criterio de Gini, donde el predictor que manifiesta mayor cantidad de respuestas es RTA3 con un valor de importancia de 155.885. Estas presentan una reducción significante de impuridad, por ende son las que mejor pueden explicar el bosque aleatorio, ya que presenta mayor variabilidad en sus salidas. El modelo es evaluado a partir de la muestra de prueba O of VAP, de la cual se obtiene una matriz de confusión donde se presenta la alineación entre las predicciones y los datos reales. Esta evaluación suministra unas estadísticas generales de las cuales, por ejemplo, se obtiene la correcta clasificación de los verdaderos positivos, que en este caso hace referencia a la sensibilidad. Los verdaderos negativos representan la especificidad. Los falsos positivos son los casos que fueron erróneamente clasificados como positivos y los falsos negativos son los positivos incorrectamente clasificados, además de proporcionar el resultado de este proceso donde el presente modelo tiene un acierto del 95,18%. Agradezco a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y en especial al Laboratorio de Análisis de Movimiento por el apoyo en la realización de este proyecto.